Hola, mi nombre es Jorge y hoy les voy a hablar del caso de desalojo en la localidad de Usme, en Bogotá, y de cómo este hecho vulnera varios derechos que están protegidos por la Constitución Política de 1991. Mientras preparaba este trabajo, revisé los textos y la fase de 2 y varios artículos de la Constitución, y eso me ayudó a entender mejor la importancia de los derechos fundamentales, los derechos asistenciales y los derechos colectivos. Introducción al caso. En este caso, un grupo de familias llevaba más de 10 años viviendo en un asentamiento informal en Usme. La alcaldía decidió demoler esas viviendas para construir un proyecto de vivienda social. El problema es que el desalojo se hizo sin una orden de un juez y sin ofrecer una solución de vivienda digna para las personas afectadas. Muchas familias, incluyendo niños y adultos mayores, terminaron en la calle o en refugios improvisados. Para mí es un ejemplo claro de cómo las decisiones de las autoridades pueden afectar directamente la vida de las personas cuando no se siguen los procesos que exige la Constitución. Derechos de, derechos de que se vulneran. Al analizar la Constitución y la parte dogmática, y vi aquí se afectan varios derechos. Los derechos a la vivienda digna, que está en el artículo 51, porque el Estado debe garantizar que nadie puede quedar sin un techo. El derecho al debido proceso del artículo 29, porque para un desalojo se necesita una orden judicial y la posibilidad de defensa. El derecho a la vida digna e integridad personal, que va más allá de no morir, significa poder vivir en condiciones seguras. Los derechos de los niños, que la misma Constitución reconoce como fundamentales en el artículo 44 y que deben prevalecer sobre los demás. También se tocan derechos colectivos, como el uso del espacio público y el ambiente sano, porque la forma en que se maneje este terreno afecta a toda la comunidad en los materiales del curso, especialmente en el texto hurtado, sobre la parte dogmática. Se explica que estos derechos no son solo palabras, sino compromisos que el Estado debe cumplir. Identificación de las partes. Los titulares de los derechos vulnerados son las familias desalojadas, personas que llevaban años construyendo su vida allí, incluyendo a niños, adultos mayores y personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad. La responsabilidad recae en la alcaldía local de Usme y en general en la administración distrital, que ordenó el desalojo y ejecutó la demolición sin cumplir las garantías que marca la ley. Impacto. Desde el punto de vista político, este caso demuestra la falta de políticas de vivienda que aseguren una solución antes de desalojar. La Constitución de 1991 se basa en la democracia participativa, pero aquí no se ve las familias hayan sido escuchadas. No hubo control judicial ni espacios de diálogo, lo que refleja un uso del poder sin los controles necesarios. Impacto social. En lo social, la comunidad que habían construido durante más de 10 años se rompe, las familias se dispersan, se debilitan los lazos de apoyo y aumento el riesgo de inclusión y violencia. Niños y adultos mayores son los más afectados porque pierden su entorno seguro, su colegio cercano y su red de vecinos. Impactos necesarios. Impacto político.
económico. Las consecuencias económicas son fuertes. Las familias perdieron sus casas y muchos de sus bienes, lo que significa perder el patrimonio de toda una vida. Quedar sin techo obliga a gastar en arriendo o buscar refugios y para muchos eso es imposible. Además, el Estado también termina asumiendo un costo social alto, porque debe brindar ayudas, subsidios o refugios de emergencia. Impacto ambiental. La demolición de las viviendas genera escombros y contaminación. Además, cuando las familias se desplazan a otras zonas, a veces terminan en lugares de riesgo, como laderas o zonas de protección ambiental, lo que puede causar nuevos problemas para el entorno natural y urbano. Impacto cultural. Este desalojo también afecta la cultura de la comunidad. Las familias habían creado costumbres, celebraciones y una entidad propia en ese territorio. Perder el espacio significa perder parte de su historia y de su arraigo. La Constitución reconoce el derecho a la identidad cultural. En este caso demuestra lo frágil que puede ser cuando no hay una protección real. Y conclusión, después de revisar los textos de la actividad y cómo el de Benavides sobre la tutela, comprendí que las personas en casos como este pueden acudir a la acción de tutela para reclamar sus derechos fundamentales o a acciones populares para proteger los derechos colectivos. Sin embargo, muchas veces no hay tiempo para recursos para iniciar esos procesos y por eso es tan importante que las autoridades respeten la Constitución desde el principio. Mi conclusión es que el Estado debe garantizar soluciones de vivienda digna y procesos legales claros antes de cualquier desalojo. Este caso de Usme nos recuerda que los derechos que están en la Constitución de 1991 solo tienen sentido si se aplican en la vida real. Muchas gracias.